Bibliomente. Audiolibro. La dimensión oculta de tu mente. Segunda parte. Capítulo 8. La fuerza invisible de la atención. Si alguien te preguntara cuál es tu recurso más valioso, tal vez dirías tu tiempo, tu energía, tu inteligencia o incluso tu salud. Y sin embargo, existe algo más fundamental, más determinante y más poderoso que todo eso: tu atención. Donde colocas tu atención, colocas tu vida. Aquello que sostienes en tu enfoque mental se convierte en tu experiencia, tu emoción, tu percepción y finalmente, tu realidad. La atención es el hilo invisible que teje cada instante de tu existencia. No hay creación sin atención. No hay memoria sin atención. No hay transformación sin atención. Pero vivimos en una época donde la atención es atacada constantemente. Cada sonido, cada pantalla, cada notificación, cada interrupción fue diseñada para capturar lo más sagrado que tienes: tu mente presente. Nunca en la historia el ser humano había estado tan rodeado de estímulos, y nunca había sido tan difícil estar dentro de uno mismo. Nos hemos acostumbrado a vivir con la mente fragmentada, saltando de pensamiento en pensamiento, de tarea en tarea, de deseo en deseo, como si la vida fuera una sucesión interminable de estímulos que exigen respuestas inmediatas. Y esa dispersión tiene un costo enorme. Perdemos la capacidad de elegir qué mundo interior cultivamos. Observa tu día. Te despiertas. Y el primer movimiento no es respirar profundamente, ni sentir tu cuerpo. Es buscar una pantalla. Antes de que tu mente pueda reconocerse, ya está ocupada por voces ajenas, imágenes ajenas, pensamientos que no nacieron en ti. ¿Cómo cultivar claridad si la mente jamás está sola consigo misma? ¿Cómo escuchar tu intuición si siempre hay ruido tapando su voz? La atención desconectada de su dueño se convierte en esclava del entorno. Y cuando eso ocurre, la vida deja de sentirse creada y comienza a sentirse consumida. La mente es como un jardín. Lo que riegas crece, lo que descuidas se marchita, lo que permites que invada tus pensamientos se convierte en parte de tu paisaje interior. Puedes tener el terreno más fértil, las semillas más poderosas, pero si no proteges tu atención, serán las semillas de otros las que germinen en ti. Y esas semillas pueden ser miedo, comparación, ruido, duda, prisa, ansiedad. No porque seas débil, sino porque tu atención es demasiado poderosa para que no tenga efecto. Todo lo que tocas con tu enfoque se transforma en realidad psicológica. La neurociencia lo confirma de maneras asombrosas. El cerebro reorganiza sus conexiones físicas de acuerdo a lo que atiende repetidamente. Cuando prestas atención al miedo, las redes mentales que lo sostienen se fortalecen. Cuando prestas atención a posibilidades, tu cerebro aprende a buscar soluciones donde antes solo veía obstáculos. Es la razón por la cual dos personas enfrentando la misma situación pueden vivir realidades completamente distintas. No porque la situación sea diferente, sino porque su atención lo es. En una prueba clásica, se pidió a voluntarios observar un video y contar cuántas veces un grupo se pasaba una pelota. La tarea requería concentración. Lo sorprendente es que muchos no vieron algo evidente: una persona disfrazada de gorila atravesando la pantalla. El gorila estaba ahí, en el centro, visible, pero su atención estaba tan ocupada en contar pases que la realidad completa desapareció. ¿Cuántos gorilas atraviesan tu vida sin que los veas, porque tu atención está atrapada en pequeñas tareas, preocupaciones, hábitos automáticos, o en el constante flujo externo que decide por ti qué mirar? Incluso tus emociones están gobernadas por tu atención. No sientes ansiedad porque el mundo es caótico, sino porque tu atención se fija en aquello que amenaza tu estabilidad. No sientes gratitud porque no haya milagros, sino porque tu atención está entrenada para pasar rápido por ellos. La calidad de tu vida no depende tanto de tus circunstancias como del lugar donde decides mirar. La felicidad, la serenidad, la claridad no se encuentran, se atienden. Están siempre ahí, esperando ser miradas, pero muchas veces tu atención está ocupada mirando en dirección contraria. La espiritualidad profunda no es desconexión del mundo, sino conexión consciente con tu experiencia interna mientras estás en él. La presencia
no es huir hacia una cueva silenciosa, sino poder estar en medio del ruido sin perder el centro. Cuando recuperas tu atención, recuperas tu poder. Cuando la diriges, creas intención. Cuando la sostienes, creas profundidad. Cuando la proteges, creas paz. La atención es el guardián del mundo interno, y cuando ese guardián duerme, el caos entra sin permiso. Pero nada de esto significa reprimir estímulos o pelear con el mundo exterior. No se trata de cerrar puertas, sino de abrir una en particular, la puerta hacia tu conciencia. En lugar de reaccionar automáticamente a cada impulso interno y externo, comienzas a elegir. Notas que un pensamiento aparece, pero no lo sigues. Sientes una emoción, pero no te identificas con ella. Escuchas el ruido, pero no abandonas tu silencio interno. Eso no es ausencia de estímulos, es dominio de enfoque. Y ese dominio, cuando se cultiva lentamente, transforma la manera en que vives cada segundo. Al principio, la atención puede sentirse como un músculo débil que tiembla al sostener el peso de la presencia. Porque durante años, quizá viviste disperso, acelerado, fragmentado. Pero cada instante en el que traes tu mente de regreso, en el que notas dónde estabas y vuelves a la hora, estás ejercitando la capacidad más sagrada que posees: elegir dónde habitas mentalmente. No necesitas controlar todos tus pensamientos, solo necesitas aprender a regresar. Regresar al cuerpo, regresar la respiración, a lo que estás haciendo ahora, a este instante. El regreso es el entrenamiento, y cada regreso construye una mente más libre. Imagina una vida donde tu atención no es arrastrada por la urgencia, sino guiada por tu intención. Una vida donde tus pensamientos no lideran sin permiso, donde tus emociones no te empujan como viento fuerte, donde el mundo no te define, sino que tú defines cómo entras en él. La atención es la puerta, y cuando la abres desde adentro, descubres algo que estaba ahí desde siempre pero que pocos ven, que el presente no es un instante que pasa, es un espacio que se habita. Y cuando lo habitas por completo, la vida deja de sentirse como algo que te ocurre y comienza a sentirse como algo que estás creando paso a paso, respiración a respiración, pensamiento a pensamiento. Tu atención es tu destino en movimiento. Lo que eliges mirar, con el tiempo, se convierte en lo que vives. Y cuando aprendes a sostener tu atención en aquello que eleva, que ilumina, que expande, que conecta, el mundo exterior empieza a reflejar la grandeza de tu mundo interior. Porque la vida siempre seguirá la dirección de tu mirada interna. Capítulo 9. El silencio que despierta la mente. Hay un fenómeno curioso en el mundo moderno. La mayoría de las personas le teme al silencio. No al silencio físico, sino al silencio interior. Ese espacio donde no hay distracciones, donde nada compite por tu atención, donde no hay luces, pantallas ni ruidos que llenar el vacío. Un lugar donde quedas frente a ti mismo. Muchos lo evitan sin saberlo. Buscan ruido, movimiento, mensajes, música constante, cualquier cosa que no los deje escuchar la voz que aparece cuando todo lo demás se apaga. Y sin embargo, lo que más huimos suele ser lo que más necesitamos. El silencio no es ausencia de sonido, es presencia de conciencia. Es la zona donde la mente deja de perseguir impresiones externas y comienza a escuchar lo que nace desde adentro. Desde fuera, parecería que no pasa nada. La persona queda quieta, sentada, respirando, sin producir, sin avanzar, sin hacer. Pero dentro de ese aparente vacío, ocurre la revolución más silenciosa y más poderosa. La mente deja de reaccionar y empieza a observar. Y cuando la mente observa, ve. Y cuando ve, comprende. Y cuando comprende, cambia. Al principio, cuando te sientas en silencio, no encuentras paz, encuentras ruido, una tormenta entera de pensamientos acumulados, emociones que no se habían procesado, recuerdos que siguen pidiendo espacio, preocupaciones que intentan colarse como sombras pequeñas. Es normal. El silencio primero revela lo que siempre estuvo ahí. No crea turbulencia, la muestra. Y ese momento puede incomodar, porque en el ruido externo es más fácil no mirar lo pendiente. Pero si resistes ese primer impulso de levantarte, abrir el teléfono, buscar distracción,
o escapar a la comodidad del movimiento, algo empieza a suceder lentamente. Tu sistema interno empieza a asentarse. El cerebro, como un lago agitado, tarda en convertirse en agua clara. Al inicio, cada pensamiento parece urgente, cada emoción parece real y cada impulso parece necesario. Pero a medida que sigues respirando, algo sutil se reorganiza. El pensamiento pierde autoridad, la emoción pierde la necesidad de actuar, el cuerpo empieza a confiar, y en ese instante, la conciencia aparece como un observador que nunca forcejea, solo mira, solo permite, solo está. Es en ese espacio donde nace una inteligencia más profunda que la lógica, la lucidez. La ciencia ha comenzado a comprender esto con más seriedad. Estudios de neuroimagen muestran que cuando una persona entra en un estado de quietud mental sostenida, la actividad de ciertas áreas asociadas con el miedo y la ansiedad disminuye, mientras que la corteza prefrontal, la parte asociada a la claridad, a la planificación, a la intuición y al equilibrio emocional, se enciende como si despertara. El cerebro literalmente cambia su patrón de funcionamiento cuando te permites el silencio. Lo que se apaga no es tu mente, es tu ruido. Lo que despierta no es tu pensamiento lógico, es tu inteligencia más profunda. En muchas tradiciones, el silencio era considerado un portal, no un descanso, no una pausa, sino una puerta hacia el espacio donde las ideas verdaderas nacen, donde no repites lo que escuchaste, sino donde escuchas lo que nunca antes habías oído, donde no piensas desde el hábito, sino donde piensas desde la presencia. Ese lugar no habla en frases largas ni en estructuras rígidas, habla en intuiciones, en sensaciones, en pequeñas certezas, en claridad súbita. Es la voz que no grita, pero que transforma. No necesitas forzarla, no necesitas perseguirla, no necesitas ser perfecto para alcanzarla. Solo necesitas quedarte, respirar, observar, permitir. La mente que deja de luchar se vuelve transparente. El silencio no llega cuando intentas controlarlo, llega cuando te permites no controlar nada. Y en ese instante breve, donde ya no hay tensión entre lo que pasa y lo que deseas que pase, encuentras algo que las palabras apenas pueden describir. Hogar, no un lugar afuera, sino uno dentro. Un espacio donde puedes volver cuando la vida se acelera, cuando la emoción se agita, cuando la mente corre demasiado rápido. Ese espacio está siempre contigo, pero pocas veces lo visitas. Estás acostumbrado a entrar al mundo externo cada mañana, pero raramente entras a tu mundo interno con la misma intención. No te culpes. Así vivimos casi todos. Pero el crecimiento real ocurre cuando recuerdas que tienes ambos mundos disponibles. El ruido te conecta con el mundo. El silencio te conecta contigo. Si solo vives afuera, te pierdes. Si solo vives adentro, te desconectas. El equilibrio está en poder habitar ambos. Entrar y salir, mirar y sentir, actuar y contemplar. Cuando aprendes a sentarte contigo, la vida cambia sin necesidad de cambios externos dramáticos. Algo en tu postura interna se reordena. Dejas de correr detrás de cada impulso emocional. Dejas de reaccionar con tanta urgencia a los pensamientos. Dejas de sentir que todo es urgente. Empiezas a elegir en lugar de reaccionar. Empiezas a responder en lugar de impulsarte. Empiezas a sentir el tiempo sin prisa. La presencia aparece no como disciplina, sino como consecuencia. Y lo que antes parecía difícil, mantener la calma, sostener enfoque, actuar desde claridad, soltar tensión, se vuelve natural, no porque aprendiste técnicas, sino porque aprendiste a escuchar. Cuando una persona aprende a estar consigo misma sin huir, nada afuera la controla. Cuando una mente aprende a observar sin resistir, nada interno la esclaviza. El silencio, ese que muchos temen, es en realidad libertad. Es el espacio donde dejas de ser un producto de tus estímulos y comienzas a ser creador de tu dirección. Es donde la conciencia se recuerda a sí misma. Es donde una chispa de lo eterno se filtra en lo cotidiano. Sentarte en silencio no es perder tiempo, es recuperar vida. No es inactividad, es construcción interna. No es vacío, es origen.
La mente que habita el silencio camina el mundo con otra mirada. No importa cuánto ruido haya afuera. La paz no depende del exterior cuando ya existe adentro. Y cuando por fin aprendes a entrar en ti, descubres que nunca estuviste solo. Había un espacio dentro esperándote. Un espacio que sabe, que ve, que no teme, que no duda, que simplemente es. Y en ese espacio, donde la respiración se vuelve suave, donde el cuerpo deja de pelear, donde la mente deja de reclamar, aparece la verdad más simple y más profunda. No necesitas ser más para estar completo. Solo necesitas estar presente para recordar lo que siempre fuiste. Capítulo 10. El arte de regresar a ti. Hay un punto en el camino donde, más que avanzar, lo que importa es regresar. No regresar al pasado, ni a lo que fuiste, ni a lo que creías ser, sino regresar a ese centro silencioso que siempre estuvo contigo, pero que tantas veces se pierde entre distracciones, expectativas y demandas. La vida moderna te empuja hacia afuera, hacia lo que debes hacer, hacia cómo debes ser, hacia lo que deberías lograr. Y sin darte cuenta, puedes pasar días, semanas, incluso años actuando para el mundo, mientras te alejas de tu propio núcleo. Llegas a cumplir metas que otros aplauden, pero no siempre sientes plenitud. Obtienes reconocimiento, pero no siempre paz. Estás rodeado de estímulos, pero no siempre contigo. No es falta de capacidad, no es que no sepas quién eres. Es solo que la mente aprende a moverse afuera más rápido de lo que aprende a volver adentro. La cultura te enseña a perseguir, pero rara vez te enseña a habitar. Y sin embargo, el verdadero crecimiento no ocurre cuando llegas a un destino externo, sino cuando recuerdas el camino de vuelta a tu interior. Porque todo lo que buscas, claridad, estabilidad, dirección, significado, no nace de lo que obtienes, sino de lo que reconectas. Cuando miras a la naturaleza, ves que todo lo vivo respira en ciclos. Las olas avanzan, pero también retroceden. El corazón late expandiendo y contrayendo. Los pulmones toman aire y luego lo liberan. La vida no es solo movimiento hacia adelante. También es recogerse, centrarse, volver. La expansión sin regreso se llama dispersión. El regreso sin expansión se llama estancamiento. El equilibrio es el ir y venir consciente. Y el ser humano florece cuando aprende ese ritmo interno. Salgo al mundo para interactuar. Vuelvo al centro para recordarme. Pero volver a uno mismo no siempre es cómodo. A veces el regreso revela emociones guardadas que se movían allí silenciosas esperando ser atendidas. A veces muestra deseos que habías apagado para encajar, o verdades que habías callado para pertenecer. A veces el regreso te sorprende con un cansancio profundo, ese que no viene del cuerpo sino del alma, cuando notas cuántas veces viviste hacia afuera para no decepcionar a nadie. Y esos momentos pueden confundirte, porque parecen retrocesos, pero no lo son. Cada vez que vuelves a ti, lo que está saliendo no es debilidad, es lo que estaba retenido, esperando espacio para liberarse. Y cuando no huyes de eso, algo en tu interior se aligera. Hay quienes creen que la transformación ocurre de golpe, pero la transformación sostenida siempre ocurre de regreso. Volver a tu respiración cuando la mente se acelera. Volver a tu cuerpo cuando el miedo te proyecta al futuro. Volver a tu silencio cuando la emoción quiere arrastrarte. Volver a tu verdad cuando el ruido del mundo quiere definirte. No importa cuántas veces te pierdas. Lo que importa es cuántas veces recuerdas regresar. La mente madura no es la que nunca se dispersa, sino la que regresa cada vez más rápido. Como si dentro de ti hubiera un hilo invisible que empieza a fortalecerse, una brújula que siempre apunta hacia adentro, aunque la corriente externa quiera arrastrarte. Al principio, regresar requiere intención. Tomas conciencia, respiras, te recoges, te observas. Pero un día, sin darte cuenta cuándo exactamente ocurrió, regresar deja de ser esfuerzo y comienza a ser reflejo. Es como si una parte de ti hubiera aprendido el camino de memoria. Ya no necesitas luchar para concentrarte, porque la atención vuelve sola. Ya no necesitas forzar calma, porque la mente ha aprendido a descansar. Ya no necesitas fabricar claridad, porque la claridad se vuelve la condición natural
cuando no estás perdido fuera de ti. Y allí comprendes algo profundo. Nunca fue un entrenamiento para controlar la mente, sino un entrenamiento para confiar en tu naturaleza. Cuando regresas a ti, el mundo se vuelve más liviano. Las opiniones no pesan tanto, los miedos no determinan tanto, la prisa no duele tanto. Descubres que cada vez que vuelves al presente, vuelves al único lugar donde realmente puedes vivir. El pasado ya no te persigue porque lo miras con comprensión, no con apego. El futuro ya no te amenaza porque lo recibes con apertura, no con ansiedad. El ahora deja de ser tránsito y comienza a ser hogar. Y poco a poco, mientras la práctica se vuelve hábito, notas un fenómeno casi imperceptible pero inmenso. Dejas de sentir que necesitas llegar a algún lugar para estar bien. Y ese es uno de los signos más claros de despertar. Cuando estar contigo se vuelve suficiente. No porque no quieras mejorar, sino porque dejas de correr desde la escasez y comienzas a moverte desde plenitud. Lo que hagas desde ahí tendrá profundidad. Lo que construyas desde ahí tendrá raíz. Lo que ames desde ahí no será carencia disfrazada, será expansión genuina. Volver a ti no te aleja del mundo, te devuelve a él más entero, te hace más presente en tus relaciones, más claro en tus elecciones, más firme en tus límites, más sereno en tus decisiones. La vida no deja de tener desafíos, pero tú dejas de perderte dentro de ellos. No necesitas demostrar nada, no necesitas desbordarte para ser visto, no necesitas validarte a través de logros externos. La presencia se vuelve tu forma de habitar el día, no una meta remota. Y cuando otros te miran, sin saber explicarlo, sienten algo diferente. Una calma que no es ausencia de movimiento, sino la presencia de raíz. Tal vez ese sea el verdadero propósito de este camino. No llegar a un estado perfecto, sino volver a ti todas las veces que te pierdas, hasta que un día ya no sea regreso, sino permanencia. Capítulo 11. La energía que sostiene tus elecciones. Llega un momento en el viaje interior en el que la mente ya no es tu único punto de enfoque. Has aprendido a observar tus pensamientos, a regresar a tu centro, a vivir más consciente. Sin embargo, hay algo más profundo que se revela cuando empiezas a comprender que no solo piensas, sino que vibras. No solo eliges, sino que emanas. No solo deseas, sino que sostienes internamente el estado desde el cual deseas. La energía que proyectas no nace de lo que haces hacia afuera, sino de lo que cultivas adentro. Y esa energía es, muchas veces, más decisiva que cualquier pensamiento aislado. Puedes repetir afirmaciones, visualizar metas, planear estrategias, pero si la energía que sostiene esas acciones es miedo, urgencia o carencia, tu mundo interno estará enviando una señal diferente a la de tus palabras. Es como intentar encender una lámpara con un cable desconectado. La intención existe, pero la fuerza que la sostiene no está alineada. Por eso tantas personas hacen, intentan, se esfuerzan, y aún así sienten que algo no avanza. No les falta voluntad, les falta coherencia interna. La verdadera transformación empieza cuando tus pensamientos, tus emociones y tu energía vibran en la misma dirección. Imagina por un momento que estás frente a una puerta que deseas abrir. Puedes golpearla, empujarla, intentar forzarla con herramientas externas. Todo ese esfuerzo puede parecer acción, determinación, disciplina. Pero si la llave ya está en tu bolsillo, ningún esfuerzo físico será tan poderoso como colocarla en la cerradura. Esa llave es tu energía interna. Es el estado desde el cual actúas. Y aunque a veces pueda parecer más simple empujar que detenerte a sentir, la vida responde más a tu frecuencia que a tu fuerza. Hay quienes creen que la energía es algo abstracto o poético, pero si observas tu propio cuerpo, verás que es profundamente real. Cuando tienes una preocupación que intentas ignorar, tu respiración cambia, tu pecho se tensa, tu atención se dispersa. Cuando algo te emociona de verdad, tu postura se expande, tus ojos brillan, tu corazón late con ritmo más vivo. No necesitas explicarlo científicamente para sentirlo. La energía se vive antes que se piensa. Y lo que vives dentro, inevitablemente moldea lo que experimentas fuera. La mente puede mentir, pero el cuerpo no. Puedes decir, estoy bien.
mientras tus músculos revelan que estás en alerta. Puedes decir, confío, mientras tu respiración muestra que estás conteniendo el aire como si temieras perder algo. Por eso el camino interior no es solo pensamiento, también es somática, es sensación, es presencia encarnada. No basta con entender, debes habitar lo que entiendes. La claridad mental abre la puerta, pero la energía del cuerpo es quien cruza. La pregunta entonces no es solo qué deseas crear, sino desde dónde lo deseas. Desde el miedo a no lograrlo, o desde la certeza de que estás creciendo hacia ello. Desde la urgencia de demostrar algo, o desde la calma de saber quién eres. Desde la carencia que quiere llenar un vacío, o desde la abundancia interna que busca expresarse. El mundo externo puede darte motivos para sentir una cosa u otra, pero tu poder está en elegir qué estado sostienes más allá de las circunstancias. A veces, sostener una energía elevada no significa sentir entusiasmo constante. A veces, significa respirar conscientemente cuando el cuerpo quiere contraerse. A veces, significa reconocer tu miedo sin entregarle tu voz. A veces significa elegir paciencia cuando la mente presiona por resultados inmediatos. La fuerza más profunda no es la euforia, sino la estabilidad energética. Esa quietud interior que sabe que el tiempo no está en tu contra, sino a tu favor. Que comprende que la vida no te está negando nada, sino preparándote para sostener lo que pides. Recuerda esto: lo que deseas no llega cuando lo visualizas, sino cuando estás listo para sostenerlo. No emocionalmente un momento, sino vibracionalmente como naturaleza. No como un estado extraordinario, sino como tu frecuencia habitual. Y esa estabilidad se construye cada día, en elecciones pequeñas que parecen simples pero transforman todo. En la manera en que te hablas cuando nadie te escucha, en la forma en que respiras cuando algo te inquieta, en la atención con la que vuelves a ti cuando el mundo te empuja afuera. No necesitas perfección, necesitas continuidad. La coherencia no nace de nunca caer, sino de regresar una y otra vez al estado interno que eliges habitar. Esa repetición, ese regreso constante, es lo que crea un campo dentro de ti que ya no depende de estímulos externos para sentirse pleno. Entonces ya no persigues, atraes, ya no fuerzas, permites, ya no controlas, confías, porque lo que antes era esfuerzo, ahora se vuelve naturaleza. Y en ese punto, te das cuenta de algo que cambia todo. No eras tú, buscando la energía correcta. Era la energía correcta, esperando que tú te convirtieras en ella. No estabas tratando de atraer una vida diferente. Estabas aprendiendo a sentir como vive quien ya la experimenta. Y mientras esa comprensión se asienta, descubres que el verdadero trabajo nunca fue cambiar el mundo, sino transformarte en quien puede sostener el mundo que desea. Capítulo 12. El espacio interno, donde todo cambia. Hay un lugar dentro de ti donde ninguna opinión externa puede entrar, donde ninguna expectativa ajena tiene poder, donde no existe la comparación ni la prisa, donde no necesitas demostrar nada para sentirte suficiente. Ese espacio, aunque pocos lo visitan conscientemente, es el núcleo de tu libertad interior. Y cuando aprendes a vivir desde ahí, ya nada puede gobernar tu paz sin tu permiso. Es curioso cómo, durante años, muchos buscan fuerza en técnicas, libros, métodos y estrategias, sin darse cuenta de que lo que transforma no es la información que entra en la mente, sino el espacio que se abre dentro de ella. Ese espacio interior no es vacío, es un estado, un modo de ser, un silencio vivo. No se alcanza pensando más, sino pensando menos. No se logra acumulando conceptos, sino soltando ruido. Y aunque al principio pueda sentirse extraño quedarte quieto dentro de ti mismo, con el tiempo descubres que ahí reside la claridad que siempre buscaste afuera. En esa quietud, habita tu capacidad de ver las cosas como realmente son, y no como tus miedos o deseos las colorean. Desde ahí no reaccionas, eliges, no te apresuras, respondes, no buscas controlar, permites. La mente humana está condicionada a moverse, a saltar de pensamiento en pensamiento como un pájaro inquieto que teme tocar tierra. Pero cuando cultivas este espacio interno, la mente aprende algo nuevo, que no necesita huir de sí misma.
Entonces descubres que la verdadera fortaleza no es ganar todas las batallas externas, sino dominar la única batalla que importa, la que ocurre dentro de tu atención. Porque cuando tú diriges tu atención, diriges tu energía, y donde está tu energía, está tu vida. Muchos confunden el silencio interior con inactividad. Sin embargo, nada podría ser más distante. En ese silencio la mente no está dormida, está despierta como nunca antes. Es como un océano en calma donde, por fin, puedes ver lo que siempre estuvo sumergido en ti, la intuición que te guía sin gritar, la sabiduría que no necesita argumentos, la certeza que no pide pruebas. No tienes que inventar esa calma, solo tienes que permitirla. Ella ya existe. Lo único que la bloquea es el ruido mental que aprendiste a normalizar. A veces, cuando te sientas en silencio, lo primero que aparecerá no será paz, sino incomodidad. La mente empezará a correr, a buscar tareas, a recordar pendientes, a inventar preocupaciones. No lo hace porque estés haciéndolo mal, sino porque nunca antes la habías dejado sin distracción. Esa inquietud es solo la mente desintoxicándose de hábito. Permanece, respira, deja que pase como pasa una tormenta sin pedirte permiso. Cuando la tormenta se va, la claridad llega sola, sin esfuerzo. En ese espacio interno donde nada te presiona, empiezas a notar algo profundo. Muchas de las cosas que defendías no necesitaban defensa. Muchas de las preocupaciones que cargabas no te pertenecían. Muchas de las metas que perseguías no nacieron de tu alma, sino de un eco social que confundiste con tu voz. Y entonces, algo se libera. No tienes que ser quien la vida te dijo que fueras. Puedes ser quien tu conciencia elige ser. Esa realización no llega como un pensamiento brillante, sino como una paz silenciosa que simplemente se instala. Ahí descubres que la verdadera riqueza no está en acumular, sino en soltarte a un estado donde nada te falta, porque tú ya no te faltas. Que la verdadera seguridad no es controlar el mundo, sino habitar un estado donde nada externo define tu valor. Que la verdadera abundancia no es tenerlo todo, sino sentir que lo que eres ya es suficiente para dar, recibir y expandirte. Esa sensación no grita, no exige, no presume. Es suave, pero irrompible. Es humilde, pero inconmovible. Es ser. Cuando aprendes a vivir desde ese espacio, tus decisiones cambian. Ya no eliges desde el miedo a perder, sino desde la confianza de que eres capaz de crear. Ya no actúas por presión, sino por intención. Ya no reaccionas al mundo, sino que el mundo empieza a responder a tu presencia. No necesitas convencer a nadie de tu valor, porque el valor ya no es un concepto, es tu estado de existencia. Y ese tipo de poder, el que nace del silencio, es el que la vida respeta. Este no es un lugar al que llegas una vez y nunca más sales. Es un lugar al que regresarás una y otra vez, como quien vuelve a casa después de caminar por calles ruidosas. Con el tiempo, ese espacio deja de ser un refugio y se convierte en tu modo natural de habitar la vida. La calma deja de ser un descanso y se convierte en tu punto de partida. Ya no buscas paz, vives desde ella. Y desde esa paz, cualquier cosa que hagas tiene más fuerza, más claridad, más propósito. No necesitas retirarte del mundo para encontrar este espacio. Solo necesitas recordarte lo que eres cada vez que el mundo te distraiga de ello. Ese recordatorio, al principio, será un acto consciente. Después, será una pulsación natural. Porque lo que buscas no está lejos. Siempre estuvo dentro. Solo esperó a que dejaras de buscar para poder aparecer. Tu vida empieza a transformarse el día que decides que tu paz ya no está en venta. Y ese día puede ser hoy. Capítulo 13. El movimiento que nace desde adentro. Hay un momento en el camino donde ya no basta con comprender, con sentir, con observar. Llega un punto en el que la consciencia quiere expresarse en forma de acción, pero una acción distinta, no la que nace de la urgencia, del miedo o de la necesidad de controlar, sino esa que surge como una ola interna, natural, inevitable, tranquila y poderosa a la vez. La vida no se transforma solo cuando cambias tu manera de pensar, sino cuando tus movimientos comienzan a nacer desde tu esencia y no desde tus condicionamientos. No se trata de hacer más,
sino de hacer desde otro lugar. Lo que nace de la presión suele marchitarse rápido. Lo que nace de tu verdad se sostiene sin esfuerzo, como un río que fluye sin pedir permiso. Muchos viven en la ilusión de que actuar es sinónimo de moverse constantemente. Pero hay quienes corren y no avanzan, quienes llenan su agenda para no escuchar su alma, quienes persiguen metas porque temen quedarse quietos frente a sí mismos. Actuar no es agitarse. Actuar es expresar lo que tu interior ya decidió. Hay silencios que son más productivos que 1000 pasos apresurados, y hay pensamientos tan alineados que necesitan una sola acción sencilla para transformar una vida entera. La acción que realmente transforma no empuja, invita, no fuerza, acompaña, no duda, reconoce. La mente lineal dice, haz para ser. La conciencia despierta descubre, sé, y entonces haces. Y aunque parezca una diferencia sutil, en realidad es un abismo. Cuando haces para probar tu valor, cada paso pesa, cada error duele, cada pausa parece derrota. Pero cuando haces porque ya sabes quién eres, cada paso es presencia, cada error aprendizaje, cada pausa expansión. Nada te amenaza cuando no estás intentando demostrar nada. El mundo deja de ser examen y se convierte en escenario. No llegas a la vida para aprobarla, llegas para vivirla. Algo profundo ocurre cuando tu acción nace del estado interno correcto. La duda se disuelve, la comparación se apaga, la prisa pierde sentido. Dejas de perseguir oportunidades y empiezas a generarlas con tu vibración. Dejas de temer los resultados y comienzas a habitarlos antes de que existan. La acción ya no es reacción, sino emanación. Es la existencia expresándose a través de tu forma humana. Y ese tipo de acción no solo crea resultados, crea destino. Quizás lo más bello de actuar desde la consciencia es que ya no necesitas garantías para avanzar. Cuando tu movimiento no busca validar tu valor, el riesgo deja de asustarte. Te das cuenta de que no puedes perder nada esencial, porque lo esencial lo llevas dentro. Caminas sin miedo a caer porque sabes que incluso caer es movimiento. Sabes que aun cuando algo no salga como esperabas, tu alineación sigue intacta y desde ella siempre podrás comenzar de nuevo. Lo que te sostiene no es el éxito externo, sino tu centro interno. Eso te hace invencible. La inspiración verdadera no es un impulso pasajero, es un llamado profundo que no se grita, se reconoce. Llega en forma de quietud, de intuición suave, de certeza silenciosa. No empuja, sino que te abre la puerta. No exige, sino que te invita a dar el paso cuando estás listo. Y cuando llega ese momento, no hay resistencia, no hay peso, no hay duda. Solo hay movimiento natural, casi inevitable, como si la vida misma estuviera caminando contigo. Esa es la acción que transforma sin romper, que construye sin desgastar, que crea sin esfuerzo. Puede que tardes en escucharla al principio, porque tu mente aprenderá a distinguir entre impulso emocional y llamado profundo. Pero cuanto más presentes estés, cuanto más habites tu espacio interno, más clara será la señal y más natural será la acción. La vida deja de ser una carrera y se convierte en una danza. Y lo hermoso de una danza es que no se mide por velocidad, sino por armonía. Cuando actúas desde tu centro, incluso los pasos lentos tienen fuerza, incluso los descansos tienen propósito. Recuerda esto, no estás aquí para forzar nada. Estás aquí para permitir que lo que eres se exprese. Tu esencia no necesita demostrar, solo necesita manifestarse. La acción inspirada no nace de la presión de llegar, sino de la certeza de que ya estás en camino. Y cuanto más vivas así, más descubrirás que el mundo responde no a tus esfuerzos, sino a tu frecuencia. La vida no se mueve cuando la empujas, se mueve cuando tú vibras en la dirección correcta. Entonces actúas, no para obtener tu realidad, sino porque ya la estás habitando por dentro. El movimiento más poderoso no es el que haces con el cuerpo, sino el que ocurre dentro antes de dar un paso. Cuando tu energía ya abrió el camino, la acción solo lo confirma. Y en ese instante entiendes algo profundo. Nunca fuiste tú intentando crear tu vida. Siempre fue la vida creando a través de ti, esperando a que dejaras de resistirte para poder fluir. Ahora caminas no para llegar,
sino porque ya llegaste interiormente. Y desde ahí, cada paso que das no es esfuerzo, es verdad en movimiento. Capítulo 14. La expansión interior como forma de existencia. Hay un momento en tu proceso en el que dejas de preguntarte ¿cómo cambio mi vida? Y comienzas a preguntarte ¿cómo me expanden mis elecciones, mis pensamientos y mi forma de habitar el mundo? No se trata ya de transformarte por necesidad, sino por naturaleza. No porque algo esté mal, sino porque la expansión comenzó a ser tu lenguaje. Crecer ya no es meta, es modo de ser. Te das cuenta de que tu mente y tu energía no vinieron a adaptarse al mundo, vinieron a ampliarlo desde tu existencia. La expansión interior no es ruido, ni fuerza, ni demostración. No grita, no compite, no necesita ocupar espacio para sentirse grande. La expansión interior es silenciosa y segura, una luz que no empuja las sombras, sino que simplemente hace que dejen de existir. A medida que te expandes, tus viejas creencias no se destruyen, se disuelven. Tus límites no se rompen, se vuelven irrelevantes. Tu identidad deja de ser una defensa y se convierte en una puerta abierta hacia lo que estás dispuesto a ser. Cuando empiezas a vivir desde ese espacio, te das cuenta de que no estás completándote, estás recordándote. Lo que alguna vez buscaste afuera, descubres que siempre estuvo dormido en tu interior. No lo habías perdido. Solo lo habías olvidado bajo el ruido del mundo. Y en ese momento, la expansión deja de ser un proceso y se vuelve una revelación continua. Cada vez que respiras desde tu verdad, algo en ti crece sin esfuerzo. Cada vez que eliges la paz antes que la reacción, el alma ocupa un poco más de tu mente. Cada vez que confías donde antes temías, un universo interno se abre y susurra, siempre fuiste más de lo que creías. La gente imagina la expansión como algo grandioso, casi dramático, pero en realidad es sutil. Es la forma en que miras, en que escuchas, en que decides. Es cuando dejas de pedir permiso para existir plenamente. Es cuando tu presencia se vuelve más elocuente que tus palabras. Es cuando tu energía entra a una habitación antes que tu cuerpo. Expandirse no es crecer hacia afuera, es recordar que nunca estabas encerrado. Hay días en los que tu expansión será evidente, donde algo dentro de ti se siente más amplio que el mundo. Y habrá otros días donde parecerá que retrocedes, que lo aprendido se te escapa, que la mente antigua intenta recuperar el mando. Pero ni esos días son pérdida, ni esa sensación es fracaso. La expansión real incluye retrocesos aparentes, porque así es como el alma revisa lo aprendido, reafirma su terreno y se enraiza más profundo. La flor vuelve a cerrarse para proteger su esencia antes de abrir de nuevo al sol. Nada florece en línea recta. Quizás una de las señales más profundas de expansión es que ya no necesitas entenderlo todo para confiar. Antes era necesario analizar, comprobar, justificar. Ahora basta con sentir, con reconocer la vibración interna que te dice, esto es para ti, esto ya no lo eres, esto déjalo ir. Esto acéptalo sin miedo. La intuición deja de ser un susurro tímido y se convierte en una voz serena que guía sin imponer. La mente ya no pelea con ella, la escucha, la respeta y a veces se queda en silencio para dejarla pasar primero. En esa expansión descubres que no estás separado de nada. No estás aislado intentando mejorar. Estás conectado a una inteligencia mayor que siempre te sostuvo. Te vuelves consciente del hilo invisible que une todas las cosas y comprendes que tu crecimiento expande no solo tu vida, sino el espacio donde otros también pueden crecer. Tu sola existencia alineada se vuelve permiso para que otros despierten. No los empujas, no los enseñas, no los corriges, simplemente eres. Y eso es suficiente. Lo que antes buscabas por urgencia, ahora llega por resonancia. Lo que antes perseguías, ahora te encuentra. Lo que antes querías controlar, ahora fluye hacia ti, porque ya no lo bloqueas con miedo, ni lo apresuras con ansiedad. La expansión no solo te cambia la realidad que te rodea, porque tu campo interno deja de ser pequeño, comprimido, temeroso, y empieza a vibrar en amplitud. Y la vida siempre responde a la amplitud. Llegará un día donde mirarás atrás
Y te parecerá imposible que alguna vez dudaras de tu poder, que alguna vez creíste ser pequeño, limitado, fragmentado. Ese día no sentirás orgullo ni nostalgia, sentirás gratitud. Gratitud por el camino, por la paciencia contigo, por cada caída que te enseñó firmeza, por cada silencio que se volvió maestría, por cada sombra que reveló tu luz, porque entenderás que nunca estabas tratando de convertirte en algo nuevo. Estabas recordando lo inmenso que siempre fuiste. Expansión no es llegar, es recordar, abrir, confiar, ser. Es permitirte ocupar el espacio interno que siempre fue tuyo. Y cuando lo haces, ya no preguntas si estás listo para la vida. Descubres que la vida siempre estuvo lista para ti.